Si ya hemos terminado nuestro diseño con el programa de CAD de una pieza, como es el caso que estamos observando, lo que procede es realizar la representación técnica correspondiente. Para ello, recordemos que nosotros estamos trabajando dentro del modelo por defecto, que es el modelo donde se hace el diseño que habremos realizado, como es el caso, con unas unidades concretas que en ajustes, archivos de diseño, vemos que todas las medidas se han introducido en milímetros. En consecuencia, vamos a crear el modelo papel, crearíamos un modelo nuevo. En este modelo papel vamos a elegir, por ejemplo, un A4, llamaremos A4, y dentro del tamaño elegiremos el ISO A4. Al dar al botón de aceptar, nos aparece flotando la zona de papel que nosotros podemos utilizar para nuestro diseño. Como vemos, en la parte superior el modelo papel está vacío, aunque vemos que es la práctica 4.5, es decir, nosotros estamos utilizando un DGN que es la práctica 4.5, y dentro de ese archivo hay a su vez pues un modelo diseño, que es el modelo por defecto, y un modelo papel, que es el que tenemos abierto ahora mismo. Lo primero que haremos es inicialmente introducir el formato. Entonces el formato se introduce como un archivo de referencia, por lo tanto iremos a herramientas vincular y buscaremos, como es un formato A4, pues un formato A4 que tengamos disponible en un directorio que nosotros conoceremos. Fijemos el A4 horizontal, abrimos, y este formato, como el papel está en medidas reales, se va a introducir a escala 1:1. El formato está preparado en el relatorio de formatos, en la relación, de manera que se inserta en el lugar adecuado, respetando los márgenes. Recordemos que un documento técnico se tienen que respetar unos márgenes donde nunca se dibuja. Los márgenes en todo el entorno son de 1 centímetro, excepto por la parte inferior, que corresponde a 2 centímetros para que pueda encuadernarse. Este formato, una vez introducido, debemos tener presente que es un archivo que se puede observar, pero que no está físicamente dentro de nuestro DGN. Si vamos a intercambiar este archivo, si vamos a presentarlo, es conveniente que esté físicamente en este DGN, no solamente que se vea. Para eso seleccionamos la referencia, damos al botón derecho y vamos a elegir fusionar con principal. Elegir fusionar con principal, vamos a permitir el recorte, clicamos y observemos que ha desaparecido como archivo de referencia. Eso indica que ya está realmente dentro del DGN correspondiente en el modelo. Por lo tanto, todo es editable. Una vez terminado esto, que ya vemos que es editable, vamos a introducir nuestro archivo que está que es la práctica 4.5, luego insertaremos la referencia y vamos a vincular el propio archivo, que en nuestro caso lo abriremos, y para poder situarlo con comodidad elegiremos la vista estándar superior. Estamos trabajando en 2D, inicialmente la escala 1:1. Daremos a aceptar y vemos que al hacer esto se desplaza una especie de tamaño virtual, que es lo que va a ocupar la referencia cuando se inserte. Bien, tenemos la referencia insertada. Observemos que esta referencia en la propia práctica 4.5, es decir,
El DGN45 tiene dos modelos, el modelo diseño y el modelo papel. En el modelo papel está insertado pues el propio diseño. Bien, realizado la inserción del diseño, vamos a proceder. Este es un archivo que no es tal como está esta información, es un dibujo, pero no tiene dimensiones. Entonces, si queremos dar dimensiones o si queremos editar el cajetín para colocar los datos, pues lo primero que vamos a realizar es elegir una forma de rotulación. Los archivos de referencia, por lo general, están en metros. Si nos vamos a ajustes, archivo de diseño, observamos que está en metros, pero todas las unidades que nosotros reales queremos introducir, nuestra referencia más cómoda va a ser milímetros para altura de texto y para todos los parámetros de acotación. Entonces vamos a elegir milímetros, porque así todo lo que metamos en el espacio papel se va a meter en unidades de milímetros. Por ejemplo, imaginemos que nosotros ahora queremos rotular nuestro nombre en el cajetín. Entonces vamos a hacer hemos realizado un zoom con la barra de scroll y elegiremos rotular, y en rotular vamos a elegir el color, el tipo de texto, la altura de texto. La altura de texto vamos a elegir, por ejemplo, 2 milímetros, que es el tamaño mínimo. Y el ángulo activo vamos a elegir justificar con la parte abajo izquierda y un espacio entre líneas. El espacio entre líneas elegiremos por lo general la mitad de la altura de texto. Realizado esto, si queremos escribir en sentido vertical, tendremos que elegir una orientación del texto 90 grados respecto a la parte positiva del eje de las X. Entonces ahí introduciremos nuestro nombre. Y como vemos, se orienta en el sentido vertical. Supongamos que ahora queremos introducir el proyecto, pues va a ser conjunto de prácticas. Y concretamente el título de plano va a ser una pieza que convierte giro en traslación en dirección horizontal. Ese sería el plano que estamos realizando. Obviamente tendremos que incluir la escala. En este caso la escala es 1:1, una pieza pequeña, y de la colección de planos tendríamos que colocar el número de plano correspondiente y no rellenaremos la firma, que la firma se tiene que firmar a mano. Bien, una vez que hemos realizado esto, vamos a proceder a la acotación. La acotación que se va a realizar, queremos que vaya con los parámetros de texto los mismos que hemos utilizado para rotular. Para que esto ocurra así, tendríamos que irnos a elemento estilos de cotas
En estilos de cotas elegiremos ninguno y vamos a ver las cotas en qué le vamos a medir. Siempre la medida se hace respecto a la referencia, por eso en la parte escala pone escala de referencia 1, de forma que se va a medir exactamente las dimensiones de la referencia. Es decir, si nosotros hubiéramos realizado una inserción de esta referencia, una escala distinta de lo 1,1, independientemente que a lo mejor estuviese a escala 1,20, 1,10, si en la escala de referencia tenemos un factor de escala 1, mide con las medidas reales sobre el archivo original, el archivo que tenemos en el espacio de diseño, que es el modelo por defecto. En texto no debemos tener activada la fuente, la altura y la anchura de texto. Si esto está desactivado, los parámetros del texto son los mismos utilizados en la rotulación. En cuanto a la geometría, vamos a emplear punta de flecha rellena y vamos a tener una relación de flecha de una anchura de 1 milímetro frente a 0,5 milímetros de anchura de flecha. La separación de las líneas de cotas, el desplazamiento que tienen las líneas auxiliares de cota respecto a lo que se acota, va a ser medio milímetro, y la extensión va a ser también medio milímetro. Cuando acotemos, os haré observar concretamente estos parámetros en qué consiste. En los aspectos de simbología, elegimos el color y el estilo y el grosor de línea. Siempre para las líneas de cota va a ser el mínimo. El color puede ser el 129 en este caso, o el 145, se puede elegir. Imaginemos que queremos colocar 145, que es un azul oscuro, y lo hacemos para todos los parámetros simbólicos de la acotación. Clicamos sobre el color, introducimos el número de color, y con esto en geometría, unidades, ya sabemos, esto es en lo que se va a acotar. El texto, al no tener activo esto, va a ser los parámetros de texto que hemos activado en la rotulación, y con esto podemos cerrar. De las herramientas de acotación, la más sencilla de todas es acotar elemento. Acotar elemento nos permite acotar elementos rectilíneos y elementos curvilíneos. Vamos a elegir acotar elemento, y si acotamos, por ejemplo, una circunferencia, con acotar elemento cogeremos aquellas circunferencias que no es preciso conocer el centro, porque, por ejemplo, esta está referenciada por una intersección de ejes, entonces no es preciso saber dónde está el centro. Igual ocurriría con aquellos aspectos en que se hace de forma automática. Por ejemplo, esta circunferencia tiene un acuerdo circular con esta línea horizontal. Como esto se hace con la herramienta filete circular, tampoco precisamos saber exactamente el centro. Y así acotaríamos los distintos sistemas de acuerdo que se hacen de forma automática. O aquellos elementos que quede claro cuál es el centro. Es decir, en este caso, por ejemplo, en estas barras móviles, también es sencillo saber dónde está el centro, porque viene a través de el dato correspondiente de la intersección de un arco auxiliar con una línea de eje. Si queremos, por ejemplo, este arco, queremos saber cuál es el centro, este sistema de acotación no sería válido, y entonces tendremos que recurrir a una herramienta que por lo general no está activa,
y que precisamos activar. Iríamos a herramientas, cotas, y dentro de cotas elegiríamos las cotas radiales, y dentro de las cotas radiales vamos a elegir abrir como caja de herramientas. Esta caja de herramientas vamos a anclar, por ejemplo, en la parte izquierda, y de esta caja de herramientas, la primera de ellas, vamos a colocarla debajo de los elementos de edición. La primera de ellas podemos elegir radio extendido, diámetro extendido. Si elegimos radio extendido, por ejemplo, y nosotros tocamos este arco, estamos viendo que no solamente se coloca el valor del radio, sino que se prolonga hasta el centro. Si hemos puesto este radio extendido para el centro, para las otras circunferencias que son concéntricas, como se está observando, no es preciso utilizar la herramienta de radio extendido. Quizás solamente podemos utilizar acotar elemento o bien acotar estas distancias. En este caso acotaríamos estas distancias. Vamos a ir a acotar elementos para algunos acuerdos, que pueden ser estos, que son siempre radios que no precisamos el centro porque se realiza automáticamente. Y al igual vamos a realizar con este elemento simétrico. Y este elemento simétrico. Bien, realizado estas cotas, hemos visto ya las de acotar con radio extendido. Aquí, por ejemplo, con radio extendido nos interesaría poder situar, por ejemplo, el radio de este arco auxiliar. Bien, una vez que tenemos estos elementos acotados, quedarían algunos círculos más que se podían acotar con acotar elemento, como por ejemplo este. Y ahora vamos a proceder a acotar elementos lineales. Si desplegamos la herramienta acotar línea, acotar elemento, debemos observar que si yo toco este elemento, lo que me acota es toda esta línea, que es una línea auxiliar cuya dimensión no precisamos, es una geometría concreta, y si fuera una dimensión lineal, que no auxiliar, de longitud arbitraria como es este eje, pues podríamos emplearlo para acotar, es decir, por ejemplo, este elemento. Claro, aquí en este caso la acotación está apareciendo, como la alineación es con dibujo, no es paralela al elemento. Tendríamos que coger alineación verdadera para poder acotar esta longitud, que como vemos se puede realizar con acotar elemento. ¿Por qué? Porque es una longitud concreta. Obviamente va a coincidir con el radio que tenemos aquí auxiliar para situar este centro. Bien, pero si queremos acotar distancias que no sean geometrías concretas, por ejemplo, imaginemos que queremos acotar el semieje de esta elipse. Nosotros podríamos coger con acotar línea, capturar este punto, y tendríamos el semieje que nos define esta elipse. Igual podríamos realizar con este otro eje. Se cogen esos puntos, se elige donde queremos la línea de cota y se acotaría confirmando con el botón izquierdo. La otra elipse concéntrica, si hemos realizado esta elipse primero interior, se podría trazar mediante la herramienta trazar paralelo, y en consecuencia
nos vendría bien saber, por ejemplo, esta distancia, que lo podríamos hacer también con acotar línea. Igual ocurriría si tenemos esta circunferencia acotada externa. Para acotar la interior la podríamos hacer con trazar paralelo sabiendo esta distancia. Entonces, como observamos, el tamaño de la acotación nos ha salido con la misma altura de texto que hemos empleado, el texto activo que teníamos, de 2 milímetros de altura. Es la forma más cómoda. Así, cuando queremos acotar en nuestro espacio de diseño, vamos a colocar previamente la altura de texto que queremos activa y en elemento estilos de cotas lo que sí fijaremos es que no esté prefijado la altura de texto. De esa forma, recordemos, si en elemento estilo de cotas nosotros en lo relativo a texto no tenemos ningún dato en fuente, el programa acota, pero con el valor que tiene de la acotación activa, de la rotulación activa que se ha hecho. En este caso, como vemos, es una altura de 2 milímetros. De herramientas de acotación nos queda por acotar, por ejemplo, el ángulo de estos ejes. Entonces vamos a observar que si desplegamos hay una acotación angular, y dentro de la acotación angular la más sencilla es ángulo entre líneas. Así, si nosotros elegimos ángulo entre líneas, nos basta seleccionar una línea y seleccionar otra línea y desplazar donde va a estar la línea de cota con el valor angular que corresponde al ángulo entre esas dos líneas. Estos son los elementos principales para acotar. Ya vemos que entonces los elementos circulares se pueden realizar con acotar elemento, al igual que las geometrías concretas lineales, pero siempre y cuando no precisemos saber exactamente dónde está el centro. Si precisamos saber dónde está el centro, tendremos que emplear las cotas radiales y elegir el radio extendido, como vimos anteriormente. Es decir, esta herramienta con radio extendido nos permite situar el centro del correspondiente arco que hemos acotado. Nos quedan por acotar unas distancias, por ejemplo aquí, o bien se acotan las líneas circulares, o bien con acotar línea podíamos acotar estas distancias de forma que la separación entre los arcos, una vez que tenemos este arco auxiliar, se haría por trazar paralelo. Si esta distancia es 8, este arco sería trazar paralelo a la izquierda 4 unidades y a la derecha 4 unidades, y posteriormente editar la simbología correspondiente de este arco que tenemos de radio 60. De esta forma tenemos en nuestro diseño con todos los datos precisos para su fabricación. ¿Qué nos queda? Tenemos una información que está digital, y si esta información está digital no es utilizable. Es utilizable, pero tendríamos que llevar un ordenador. Si lo que queremos tener el documento del proyecto, tendríamos que proceder a imprimir. Estamos en el espacio modelo, y entonces lo primero que tendríamos que hacer para imprimir, irnos a archivo e imprimir, y elegir dentro de la herramienta de impresión, en primer lugar, qué impresora se va a utilizar. Concretamente, como estamos en el espacio papel, el área es hoja,
luego sería todo lo que estamos observando en la hoja del modelo papel. El papel es el A4 que es elegido, no tendríamos que introducirlo. Y en archivo, configurar impresora de Windows, tendríamos que elegir o bien la impresora local que tengamos. En este caso, si tenemos una impresora que, como puede ser la Hewlett Packard OfficeJet 8210, pues tendría para el formato A4. Pero si son formatos superiores, no podremos imprimirlo y entonces tendríamos que emplear pues el Adobe PDF Converter, que es una impresora virtual que viene acompañando al Adobe DC. Se elige esa impresora virtual, le daríamos a imprimir y entonces, si observamos en la parte, al haber elegido la impresora, pone imprimir Adobe PDF Converter. Entonces ahora es cuando podría realmente imprimir. Es decir, si nosotros estamos utilizando este archivo, vemos que independientemente de los formatos A3 A4 tiene otros formatos. Tiene el A1 y el A0. Entonces, ya si pulsamos a imprimir, se nos crea un archivo PDF que nos pedirá dónde queremos guardarlo. En este caso, escritorio, por ejemplo. Y nos basta poner el nombre que queramos y darle a guardar para que este archivo se genere. Una vez generado, como es el caso, tendríamos nuestro archivo listo para llevarlo a cualquier empresa de reprografía que nos permita imprimir formatos distintos del A4. Si no hubiéramos en la referencia fusionado el A4, al llevar a imprimir el PDF correspondiente posiblemente no tendríamos problema ninguno. Pero si intercambiamos archivos, sí tiene que estar el correspondiente archivo de referencia fusionado.